Rebeca estaba de pie junto al ventanal de un aula universitaria, observando cómo los estudiantes llenaban poco a poco la sala. Tenía 42 años. Era profesora de literatura y amaba su trabajo con todo su corazón. La luz del sol se colaba por las altas ventanas del viejo edificio, creando una atmósfera especial. «Buenos días, señora Brown», se saludó un grupo de alumnos al entrar en el aula. «Buenos días», respondió Rebeca con una cálida sonrisa. «Hoy vamos a hablar del romanticismo en la literatura europea». Se acercó a su mesa y empezó a preparar el material para la clase. Su mirada se posó involuntariamente en una fotografía en el borde de la mesa. Ella y David de vacaciones en Italia el año pasado, tan felices, tan sonrientes. «Señora Brown», Olivia, una de sus alumnas más aplicadas, interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo hacerle unas preguntas sobre la última clase?» «Por supuesto», respondió Rebeca dejando sus papeles. Aún le quedan 15 minutos. Después de clase, Rebeca se fue a casa pensando en la cena con David. 15 años de matrimonio parece mucho tiempo para conocerse. David, un exitoso director comercial, siempre la había apoyado en su carrera académica. En los últimos meses, algo había cambiado. Rebeca no podía precisarlo, pero lo sentía intuitivamente. ¿Sería que trabajaba hasta tarde más a menudo? ¿O era que sus conversaciones se habían vuelto más superficiales? «Cariño, estoy en casa», llegó la voz de David desde el pasillo. «Estoy en la cocina», contestó Rebeca, removiendo la salsa de la pasta. David entró, tan elegante como siempre con su traje de negocios. A sus 45 años tenía incluso mejor aspecto que cuando se conocieron. Las canas en las sienes le daban solidez, y el ejercicio regular le ayudaba a mantenerse en forma. «¿Qué tal el día?», le preguntó Rebeca cuando se sentaron a cenar. «Ocupado», respondió él poniéndose pasta en el plato. «El nuevo proyecto me está ocupando mucho tiempo. Hoy he empezado a estudiar el romanticismo con los alumnos. Sabes, a veces pienso...» El timbre del teléfono la interrumpió. David miró la pantalla y descartó rápidamente la llamada. «¿Quién es?», preguntó Rebeca. «Oh, solo alguien del trabajo. Nada importante», dijo él. «¿Qué decías de los estudiantes?» La velada transcurrió como de costumbre. Hablaron de asuntos cotidianos, vieron las noticias y planearon el fin de semana. Pero algo preocupaba a Rebeca. ¿Era la rapidez con que David había rechazado aquella llamada o su repentino interés por su trabajo, a pesar de que normalmente se limitaba a asentir cortésmente cuando ella hablaba de la universidad? Antes de acostarse, Rebeca se sentó en el tocador y se cepilló el pelo. El espejo reflejaba su dormitorio, una habitación espaciosa con una cama grande y ventanas que iban del suelo al techo. Compraron este apartamento hace 3 años, cuando el negocio de David despegó. Es un barrio estupendo, con unas vistas magníficas de la ciudad. «Mañana por la mañana tengo una reunión importante», dice David mientras se sienta en la cama con su tableta. «Puede que tenga que trabajar hasta tarde». «Bien», responde Rebeca, acostumbrada ya a sus llegadas nocturnas. Se tumbó a su lado y se quedó mirando la oscuridad desde la ventana. Algo había cambiado, ¿pero qué? ¿Era solo su imaginación hiperactiva? ¿O era un proceso natural cuando un matrimonio entra en una fase más tranquila? «Podríamos salir de la ciudad este fin de semana», sugirió. «Hace mucho tiempo que no salimos juntos». «Veremos qué podemos hacer», respondió David vagamente, sin levantar la vista de su tableta. Rebeca se puso de lado, fingiendo dormirse. Por su cabeza pasaban pensamientos sobre su vida. Todo parecía perfecto. Un marido con éxito, un trabajo que le encantaba, un apartamento precioso. Entonces, ¿por qué aparecía en su alma esa inexplicable sensación de ansiedad? Por la mañana, David se fue temprano, dejando una nota sobre una reunión importante. Rebeca desayunaba sola, mirando las noticias en su teléfono. Un anuncio de un nuevo salón de belleza llamó su atención.
Beauty by Margaret abre este mes, leyó en voz alta. ¿Quizá debería pedir cita? Hacía mucho tiempo que no se cuidaba. No tenía ni idea de que ese nombre pronto convertiría su vida en una pesadilla. Rebecca estaba sentada en su despacho de la universidad, intentando concentrarse en revisar el trabajo de los alumnos. El teléfono de su mesa vibró. Otro mensaje de David. Hoy hay una presentación importante. No esperes a cenar. Se frotó las sienes con cansancio. Era la tercera vez en una semana. Solía encontrar siempre tiempo para cenar juntos, incluso en sus días más ocupados. Rebecca, ¿sigues aquí? Olivia, su mejor amiga de la facultad, apareció en el umbral de la puerta. Son casi las 8 de la tarde. Solo intentando distraerme, admitió Rebecca. Olivia se sentó frente a ella. ¿Te pasa algo? Últimamente pareces un poco distraída. Rebecca dudó, pero luego decidió compartirlo. David ha cambiado. Constantes retrasos en el trabajo, llamadas extrañas que hace delante de mí. Quizá esté muy ocupado, sugirió Olivia con cautela. Quizá. Rebecca se quedó callada, recordando la noche anterior. David llegó tarde a casa, oliendo a perfume desconocido. Se mostró reacio a responder preguntas sobre el trabajo y se duchó rápidamente. Y por la mañana, ella encontró un recibo de un restaurante para dos en el bolsillo de su chaqueta. ¿Sabes qué?, dijo Olivia de repente. Vamos a ese nuevo salón de belleza del que todo el mundo habla. Beauty by Margaret, o algo así. Necesitas relajarte. Rebecca intentó sonreír. ¿Por qué no? Al día siguiente fueron al elegante salón. Una hermosa mujer de 38 años estaba en el mostrador de recepción. Dijo: «Hola, soy Margaret West, la dueña del salón», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?». Rebecca se quedó paralizada. Aquella voz la había oído varias veces cuando David había llamado. «Nos gustaría concertar una cita para un tratamiento», contestó Olivia, sin darse cuenta del cambio de expresión de su amiga. Mientras Olivia discutía los detalles, Rebecca echó un vistazo al salón. En la pared colgaba una foto de la inauguración, Margaret cortando la cinta roja. Junto a ella, David, con traje, sonriendo, aplaudiendo. «Tu marido me ayudó mucho con la apertura del salón», dijo de repente Margaret, llamando la atención de Rebecca. Un jefe de ventas tan profesional. Rebecca sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todas las noches que se había quedado hasta tarde, todas las llamadas sin contestar, pasaron por su mente. «Sí, él ayuda mucho a la gente», consiguió responder. En casa, Rebecca estaba sentada en una habitación a oscuras, esperando el regreso de su marido. El teléfono marcaba las 11 de la noche. Abrió el portátil y buscó Beauty by Margaret. En la página del salón había fotos de la inauguración y una entrevista con la propietaria. Y de nuevo, David, ahora en un ambiente informal, se ríe con Margaret. «Cariño, ¿sigues despierta?», entra David en la habitación. «¿Por qué estás sentada a oscuras?». «¿Qué tal la presentación?», preguntó Rebecca con calma. «Ha ido genial. El cliente firmó el contrato». Se dirigió rápidamente al baño. «¿Y qué tal el nuevo salón de belleza?», preguntó de repente. «Beauty by Margaret». David se quedó paralizado un momento. «¿Qué? Estuve allí hoy. He visto las fotos de la inauguración». «Ah, eso es. Solo estaba ayudando con el plan de negocio. Ya sabes, es mi trabajo». Intentó sonar despreocupado, pero Rebecca podía ver cómo le temblaban las manos. «¿Y con qué frecuencia la ayudas con su plan de negocio?», preguntó en voz baja. «Rebecca, basta. Es solo un trabajo». Arrojó la chaqueta sobre la silla, frustrado. «Estoy cansada y quiero dormir». Aquella noche, Rebecca no pudo dormir. Escuchó la respiración constante de su marido y pensó en lo rápido que podía desmoronarse un matrimonio aparentemente sólido. 15 años. ¿Era todo mentira?
Por la mañana, cuando David se fue a trabajar, ella cogió su chaqueta. En el bolsillo interior había una tarjeta de visita de la peluquería con el número personal de Margaret escrito a mano, y junto a ella había un recibo de una joyería por una suma considerable. Rebecca se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se las secó. Un pensamiento latía en su cabeza. ¿Qué hacer a continuación? Rebecca estaba sentada en su despacho de la universidad, pasando mecánicamente las páginas de un libro. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los cheques y la tarjeta de visita que había encontrado por la mañana. «Rebecca, ¿estás bien?» Olivia entró en el despacho con una taza de café. «Pareces cansada». «Estoy bien, es solo que...» Rebecca dejó de hablar cuando oyó vibrar su teléfono. Era un mensaje de David. «Hoy tengo una reunión importante. Llegaré tarde». «¿Otra vez llega tarde?», preguntó Olivia con cautela. «Sí», sonrió Rebecca con amargura. «Ayer encontré un recibo de la joyería. Mi cumpleaños es dentro de 5 meses. A lo mejor...» Olivia no terminó la frase al ver la expresión de su amiga. «Me voy a casa», decidió Rebecca de repente. «Por favor, dile que me duele la cabeza». De camino a casa, no podía deshacerse de la sensación de ansiedad. Vio el coche de David delante de la casa. ¿Por qué ha llegado tan pronto? Rebecca abrió la puerta en silencio. Las voces venían del estudio. «Margaret, tenemos que hacer esto bien», dijo David. «El apartamento vale mucho, y si lo vendemos ahora...» Rebecca se quedó paralizada ante la puerta, conteniendo la respiración. «Cariño, ¿pero cuánto tiempo podemos esperar?», Margaret sonaba irritada. «Me prometiste que empezaríamos una nueva vida». Lo sé. Solo necesito organizarlo todo para que Rebecca no sospeche nada. Ella es copropietaria. Pues piensa en algo. Se te da bien convencer a la gente», se rió Margaret. «Dile que ha aparecido un buen comprador, que es una gran oportunidad de inversión». Rebecca se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Vale, hablaré con ella este fin de semana», suspiró David. «Le diré que deberíamos vender el piso e invertir en algo más prometedor». «¿Y después?» «Entonces le diré la verdad, que te he conocido, que nos queremos». Rebecca se tapó la boca con la mano para no gritar. Todos sus años juntos, sus sueños, sus planes, pasaron por su mente. «¿Estás seguro de que no lo sabe?». La voz de Margaret sonaba preocupada. «Rebecca está completamente absorta en su trabajo, sus libros y sus alumnos. No se da cuenta de nada». «No me doy cuenta de nada», pensó Rebecca, sintiendo que su rabia se mezclaba con su dolor. «¿Y España?», preguntó Margaret. «Prometiste que nos mudaríamos allí cuando vendiéramos el piso». «Sí, cariño. Ya he encontrado una casa preciosa en la costa. Imagínate, tú, yo, tu salón de belleza para turistas adinerados». Rebecca retrocedió en silencio hasta la puerta. Tenía que salir antes de que la vieran. Bajó las escaleras y salió de la casa con el piloto automático. Sus piernas la llevaron hasta el parque más cercano. Se sentó en un banco, con la mirada perdida. 15 años de matrimonio. Y así, sin más. «¿Le diré la verdad?». El teléfono vibró. Un mensaje de David. «¿Dónde estás? He vuelto a casa. Quería hablar contigo». Rebecca apagó el teléfono. En su cabeza sonaban fragmentos de la conversación que había escuchado. España, una casa en la costa, un salón de belleza, y todo eso con el dinero de la venta del piso que compartían. «No», susurró, «no va a ocurrir». Rebecca sacó su teléfono y marcó el número de su viejo amigo abogado. «Víctor, soy Rebecca Brown. Necesito tu ayuda. Es urgente». Ya era de noche cuando llegó a casa. David la esperaba en el salón. «¿Dónde has estado?». Estaba preocupado. Intentó abrazarla. Rebecca se apartó. «En la universidad. Mucho trabajo». Quería hablar de algo importante. «Hoy no», lo interrumpió ella. «Me duele la cabeza. Hablaremos el fin de semana».
Se fue al dormitorio dejando a David en el salón, sorprendido. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Si creía que podía quitarle todo lo que habían construido juntos, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente, en la universidad, la mujer estaba confusa. «Señora Brown, ¿puedo hablar con usted un momento?», le preguntó un estudiante después de la clase. «Lo siento, hoy no. Tengo una reunión urgente», respondió Rebecca, recogiendo rápidamente sus cosas. Tenía prisa por encontrarse con Víctor, su viejo amigo abogado. La cafetería que había elegido estaba lejos de la universidad y del despacho de David, lo cual era justo lo que necesitaba. «Rebecca», Víctor se levantó para recibirla. «Ha pasado mucho tiempo. Gracias por aceptar quedar con tan poca antelación». Víctor la miró atentamente. «Dijiste que era urgente. ¿Qué te ocurre?». Rebecca respiró hondo. «Necesito volver a registrar el apartamento a mi nombre, lo antes posible y en secreto». «¿A escondidas de tu marido?». Víctor enarcó una ceja. «Eso es grave». Él... Rebecca se quedó callada buscando palabras. «Planea vender el apartamento sin mi consentimiento y marcharse con otra mujer». Víctor sacó su portátil. «Cuéntamelo todo con detalle». Durante una hora, Rebecca le contó la conversación que había escuchado, los cheques que había encontrado y los cambios en el comportamiento de David. Víctor escuchó atentamente, tomando notas. «De acuerdo», dijo finalmente. «Técnicamente es posible, pero necesitamos algunos documentos». «¿Qué tipo de documentos?». «Un certificado de matrimonio, escrituras de apartamentos, extractos bancarios de cuentas conjuntas y algo más». Rebecca sacó una carpeta. «He traído todo lo que he podido encontrar». «Chica lista», sonrió Víctor. «Pero hay un problema más. David tiene que firmar unos papeles». «Pero dijiste...». «Cálmate», la interrumpió. «Tengo un plan». Al día siguiente, Rebecca estaba sentada en su despacho cuando sonó el teléfono. «Cariño», David sonaba preocupado. «Me acaban de llamar del banco. Es sobre los documentos del piso. Tengo que firmar unos papeles ahora mismo». Rebecca sonó sorprendida. «¿Qué clase de papeles? No estoy seguro. Algo sobre la actualización de los datos. ¿Podrías encargarte tú? Tengo una reunión importante». «Por supuesto», respondió ella. «Ya me encargo yo». Rebecca colgó el teléfono y miró a Víctor, que estaba sentado frente a ella. Le creyó. Claro que la creyó. Llamaron del banco, mi amigo trabaja allí, y los papeles... Víctor sacó una pila de documentos. No era solo una actualización de datos. Rebecca no pudo concentrarse en su trabajo en todo el día. Olivia se dio cuenta de su estado. «¿Qué pasa? Pareces tensa». «No me pasa nada», intentó sonreír Rebecca. «Solo estoy cansada». Por la tarde, llevó los documentos a casa. David estaba sentado en el salón, trabajando en algo en su portátil. «Oh, ¿estás en casa?», levantó la vista. «Sí», Rebecca le puso los papeles delante. «Solo tienes que firmarlos». «¿Ahora?», miró su reloj con fastidio. «Tengo una llamada importante dentro de 5 minutos». «Es rápido», insistió ella. «Solo unas cuantas firmas». David cogió el bolígrafo de mala gana. «Aquí, aquí y aquí». Rebecca señaló las zonas de firma, intentando que no le temblaran las manos. «¿Qué son estos documentos?», preguntó él hojeando las páginas. «Solo actualizo los datos de la propiedad», respondió ella. «Ya sabes cómo son los bancos. Siempre piden papeleo». David firmó los últimos papeles y los apartó. «Sí, gracias». Volvió a su portátil sin mirar siquiera lo que había firmado. Rebecca recogió los papeles y sintió que el corazón le latía con fuerza. A la mañana siguiente, se reunió con Víctor en su despacho. «Todo está listo», dijo, comprobando las firmas. «El apartamento ya es todo tuyo». «¿Y él no puede hacer nada?». «No», Víctor negó con la cabeza. «Él mismo firmó los documentos de transferencia de propiedad. Todo es absolutamente legal».
Rebeca se sentó a mirar los papeles que tenía delante. Una parte de ella se sentía culpable por el engaño, pero otra sabía que había sido en defensa propia. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora esperamos, respondió Víctor. Tarde o temprano, intentaría poner en práctica su plan de vender el apartamento, y entonces se enterará, terminó Rebeca. De camino a casa, pensó en lo rápido que había cambiado su vida. Hace una semana era una esposa feliz y ahora estaba en guerra secreta con su propio marido. El teléfono vibró. Un mensaje de David. Tengo una cena importante con clientes esta noche. No me esperes levantada. Rebeca sonrió amargamente. Clientes. Ella ya sabía con quién iba a cenar en realidad, pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que se había protegido a sí misma y a su hogar. Se acercó a la ventana del salón y miró hacia el atardecer. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, su marido estaba planeando su separación, pero no tenía ni idea de que sus planes ya se habían arruinado. Lo siento, David, pensó ella, pero tú me obligaste a hacer esto. Rebeca se paró frente al espejo del baño, mirando su nuevo reflejo. Su cabello oscuro estaba adornado ahora con reflejos caramelo, y su corte de pelo era más corto y moderno. El nuevo peinado la hacía parecer más joven, pero sus ojos delataban cansancio y ansiedad. No está mal, se susurró mientras se pasaba la mano por el pelo. David seguía durmiendo cuando ella salió tranquilamente de casa. Últimamente llegaba tarde a casa y Rebeca había planeado deliberadamente su horario para evitar coincidir con él en la medida de lo posible. Tenía un día ajetreado en la universidad. Conferencias, consultas con estudiantes, reuniones de departamento, pero lo más difícil era fingir que todo iba bien. «Señora Brown, ¿cuánto ha cambiado?», exclamó admirada una de las estudiantes. «Le queda muy bien». Rebeca esboza una sonrisa. «Gracias, Amy. A veces los cambios son buenos». Olivia la interceptó en el atril. «Dios mío, estás increíble». «Solo quería probar algo nuevo», responde Rebeca, evitando la mirada directa de su amiga. Durante la clase se dio cuenta de que los alumnos cuchicheaban sobre su transformación. Antes, esto podría haberla avergonzado, pero ahora no le importaba. Todos sus pensamientos estaban ocupados con los documentos que estaban en la caja fuerte de Víctor. Durante el descanso, David llamó. «Hola, cariño. ¿Quieres cenar conmigo esta noche? Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos». Rebeca sintió que el corazón se le estrujaba dolorosamente. «Tengo una reunión de departamento hasta tarde esta noche. Lo siento». «¿Otra vez el trabajo?», sonó irritado. «Es lo único que haces últimamente. Y tú llevas una doble vida», pensó ella, pero dijo lo contrario. «Esa es la naturaleza de la enseñanza». Después de clase, Olivia la invitó a tomar un café. «Algo está pasando y no me lo dices». Rebeca permaneció largo rato en silencio, mirando su taza. Estoy muy cansada, Olivia». «¿Del trabajo?». «De todo». Levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Sabes, a veces parece que todo lo que me rodea es un decorado, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro en la que todo el mundo conoce el guión menos yo». Olivia puso su mano sobre la suya. «Puedes contármelo todo». «No puedo», susurró Rebeca. «Todavía no puedo». En casa se preparó una taza de té y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. David y ella solían pasar las tardes aquí, hablando de su día. Ahora estaba sentada sola, intentando averiguar en qué momento todo se había torcido. El teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. «Los documentos están listos. Puedes recogerlos mañana». Rebeca se enjugó una lágrima que había rodado por su mejilla. Odiaba tener que actuar en secreto, pero no tenía elección. Oyó el ruido de un motor al otro lado de la ventana cuando David regresó, llevando de nuevo un perfume desconocido. «Te has cambiado el peinado», dijo.
Estás muy guapa. Gracias, respondió ella sin darse la vuelta. ¿Podemos seguir cenando mañana por la noche?, preguntó. Haré una reserva en nuestro restaurante favorito, en el que cenas con ella. Pensó Rebeca, pero dijo, ya veremos, tengo mucho trabajo. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la respiración constante de su marido. 15 años, tantos recuerdos, tantos planes. Y ahora está tumbada junto a un hombre que planea engañarla y finge no saber nada. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Rebeca permaneció delante del espejo más tiempo del habitual, maquillándose. Tenía que ocultar las huellas de una noche en vela y el cansancio en sus ojos. Estudiantes y colegas la esperaban en la universidad. Nadie debía adivinar su drama personal. «Que tengas un buen día, cariño», le dijo David al salir de casa. «Tú también», respondió ella, sintiendo cada palabra que salía de su boca con creciente dificultad. Le esperaba otro día ajetreado en la universidad. Conferencias, consultas, preguntas interminables de los estudiantes, y solo tenía un pensamiento en la cabeza: ¿cuánto tiempo podría seguir con este juego? Por la tarde, de camino a casa, Rebeca se detuvo en el salón de belleza de Margaret. A través de la ventana pudo ver a Margaret hablando con una clienta, sonriente y segura de sí misma. ¿Sabe que está destrozando la vida de alguien? ¿Tiene remordimientos? En casa, Rebeca se metió en la ducha durante un buen rato para quitarse el cansancio del día, pero sabía que mañana todo volvería a empezar. Tendría que volver a fingir que todo iba bien, volver a sonreír a los estudiantes y volver a vivir una doble vida. Rebeca estaba terminando su clase cuando se fijó en ella. Margaret estaba sentada en la última fila de la clase, elegante y segura de sí misma. Sus miradas se cruzaron por un momento y Rebeca sintió que se enfriaba por dentro. «Ya está», dijo a los alumnos tratando de mantener la voz firme. «No olvidéis las redacciones de la semana que viene». Los alumnos empezaron a reunirse y Margaret se acercó lentamente al atril. «Una conferencia interesante, señora Brown, especialmente la parte sobre la traición en la literatura victoriana». Rebeca apretó las carpetas en sus manos. «¿A qué debo esta visita?» «Oh, me apunté a su curso abierto de literatura», sonrió Margaret. «David me ha hablado mucho de tus cualidades profesionales». Sonaba ligeramente burlona. «¿En serio?» Rebeca empezó a recoger sus cosas. «No sabía que te interesara la literatura». «Me interesan muchas cosas». Margaret pasó la mano por el borde de la mesa. «Por ejemplo, el sector inmobiliario. He oído que tienes un apartamento precioso». Rebeca se quedó paralizada. «Este no es un tema para discutir». «¿Por qué no?» Margaret se acercó. «Sabes, a veces tienes que desprenderte de cosas que ya no son tuyas. Es como en esas novelas de las que me hablaste». «Sal», dijo Rebeca en voz baja. «Se la ve muy tensa, S.R.A. Brown». Margaret sacó su tarjeta de visita. «Venga a mi salón. La primera visita es gratis, para las esposas de nuestros clientes». Olivia las interceptó en el pasillo. «Rebeca, tenemos una reunión. No sabía que tenías visita». «Enseguida voy», respondió Rebeca pasando junto a Margaret. «Nos vemos en la próxima clase», la llamó. Durante una semana, Margaret apareció en todas las conferencias. Siempre se sentaba en un lugar destacado, desafiante, tomando notas y haciendo preguntas provocadoras. «¿Qué opinas de la teoría de que algunas mujeres son culpables de engañar a sus maridos?», preguntó una vez. «Quizá están demasiado implicadas en el trabajo y se olvidan de las responsabilidades familiares». Los alumnos se miraron sorprendidos. Rebeca se sonrojó. «Esta pregunta va más allá del ámbito de nuestro tema». Margaret negó con la cabeza. «Creo que es muy pertinente». Después de clase, Olivia encontró a Rebeca en el baño, intentando que no le temblaran las manos. «¿Quién es?», preguntó Olivia. «Veo que te está poniendo de los nervios». «Nadie»,
susurró Rebeca. Solo una nueva alumna del curso. Esa tarde, David llegó a casa antes de lo habitual. ¿Cómo va todo en el trabajo? He oído que tienes una nueva alumna. Rebeca se quedó helada. ¿Lo sabías? ¿De qué? Intentó parecer sorprendida. Al día siguiente, Margaret llegó a clase con el vestido que Rebeca había visto en el recibo de la tienda, el mismo recibo que se había caído de la chaqueta de David. «Es un vestido precioso, ¿verdad?», comentó Margaret al pasar por el atril. «Un regalo de una admiradora». Rebeca continuó con la clase, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el rotulador. Después de clase, estaba sentada en su despacho intentando calmarse cuando la puerta se abrió sin llamar. «¿Sabe, señora Brown?», entró Margaret y se sentó frente a ella. «Creo que deberíamos hablar con franqueza. No tenemos nada de qué hablar». Al contrario, Margaret se inclinó hacia adelante. «Hay muchos temas, por ejemplo, sobre cómo te aferras al pasado, a un matrimonio que murió hace mucho tiempo, a un apartamento que pronto... Fuera», la interrumpió Rebeca. «Ahora, no seas tan dramática», Margaret se levantó. «Solo piénsalo. A veces dejarse llevar es la mejor solución». Cuando la puerta se cerró tras ella, Rebeca sacó su teléfono y marcó el número de Víctor. «Tenemos que vernos, con urgencia». Esa noche, se quedó en la ducha durante un buen rato, intentando olvidar el horrible día. Las palabras de Margaret sobre el pasado que había que dejar atrás seguían dándole vueltas en la cabeza. «No», pensó Rebeca mientras se secaba el pelo. «No voy a dejarlo ir. Así no». Miró su reflejo en el espejo empañado. Sus ojos estaban cansados, pero tenían una nueva mirada. Determinación. Aquella noche apenas durmió, escuchando la respiración de su marido a su lado y pensando que todo cambiaría pronto, pero no de la forma que habían planeado. Después de otra agotadora conferencia, en la que Margaret volvió a sentarse con una sonrisa de suficiencia, Rebeca regresó a casa antes de lo habitual. El apartamento estaba tranquilo y vacío. Se sentó en el borde del sofá cuando oyó girar la llave en la cerradura. «¿Ya estás en casa?». David estaba en el umbral de la puerta, con unos papeles en la mano. «Como puedes ver», respondió Rebeca cansada. «¿Qué pasa?». David puso los papeles sobre la mesa. «Tenemos que hablar. Son los documentos para la venta del piso». A Rebeca le dio un vuelco el corazón. Por fin había llegado el momento que tanto temía. «¿Vender el piso?», volvió a preguntar, intentando mantener la calma. «Sí, se ha presentado un comprador muy favorable. Ofrecen un precio superior al del mercado. ¿Y cuándo pensabas contármelo?». «Lo estoy haciendo», se sentó frente a ella. «Piénsalo, es una gran oportunidad. Podemos invertir en algo más prometedor». «¿En un salón de belleza en España?». Rebeca pensó, pero no dijo nada. «No estoy de acuerdo», dijo con firmeza. David se tensó. «¿Cómo que no estás de acuerdo? Ya he aceptado el trato». «¿Sin mi consentimiento?». Rebeca se levantó. «Este es nuestro piso juntos, por si lo has olvidado». «Rebeca, no seas tan terca. Es un buen trato». «¿De tu señora?», dijo antes de poder contenerse. David se quedó helado. «¿Qué? Oh, no finjamos». Rebeca sonrió amargamente. «Lo sé todo sobre ti y Margaret, sobre tus planes para España». «¿Cómo?», vaciló. «¿Me has estado siguiendo? No deberías haberla enviado a mis conferencias. Fue un descuido». David se hundió en su silla. «No la envié. Ella estaba...». «Claro que sí», le interrumpió Rebeca. «Claro que sí. Igual que compró el vestido que le regalaste, y piensa abrir un salón en España con el dinero de la venta de nuestro apartamento. ¿No lo entiendes?». «Oh, no, lo entiendo todo perfectamente». Rebeca se dirigió a la caja fuerte y sacó una carpeta. «Y estoy preparada». Le puso los documentos delante. «¿Sabes lo que son?». «Documentos sobre la transferencia de derechos de propiedad. Con tu firma».
David cogió los papeles con manos temblorosas. Esto es imposible. ¿Cuándo? ¿Recuerdas los papeles del banco? Ni siquiera leíste lo que estabas firmando. ¿Tú? ¿Tú lo planeaste todo? La miró con una mezcla de rabia y sorpresa. No, tú lo planeaste todo. Solo me estaba defendiendo. Voy a hablar con los abogados. Se puso en pie de un salto. Es un fraude. Adelante, replicó Rebeca con calma. Todos los documentos son legales, con tu firma voluntaria. David se apresuró a coger el teléfono. Ahora mismo llamo a Margaret. No hace falta. Rebeca se asomó a la ventana. Ella ya lo sabe, o mejor dicho, lo adivina. Por eso vino a mis conferencias. Intentaba presionarme psicológicamente. ¿Tú lo sabías todo el tiempo y te callaste? Igual que tú, le miró a los ojos. Solo que yo defendía lo que era mío y tú intentabas robar. David agarró su chaqueta. Esto no ha terminado. Lo está, dijo Rebeca en voz baja. Se ha acabado para ti. Cuando la puerta se cerró tras él, ella se hundió en la silla. La tensión de las últimas semanas, la ocultación constante de sus conocimientos, los juegos psicológicos de Margaret, todo había salido por fin a la luz. El teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. Rebeca borró el mensaje sin contestar. Se acercó a la ventana y contempló el atardecer. Aún quedaban muchas batallas por delante, pero había ganado el primer asalto. Rebeca estaba junto a la ventana mirando cómo David cargaba las últimas maletas en el coche. Se iba a vivir con Margaret, definitiva e irrevocablemente. «Es culpa tuya», le dijo mientras cogía sus cosas. «Si hubieras accedido a vender el piso y dejarte robar todo lo que construimos juntos». Rebeca negó con la cabeza. «Podríamos haberlo solucionado pacíficamente, pero tú lo arruinaste todo con tu terquedad. Ya se corría la voz por la universidad. Los estudiantes cuchicheaban a sus espaldas. Los compañeros la miraban con simpatía, especialmente después de que Margaret hiciera una escena en el pasillo. «Has destruido nuestra felicidad», le gritó a Rebeca. «Has hecho que todo vaya mal». David y Margaret se fueron a vivir juntos, pero su vida se convirtió rápidamente en una pesadilla. Sin el dinero de la venta de su piso, todos sus planes se vinieron abajo. «Me prometiste una nueva vida», gritaban en su piso. Los vecinos contaban todas las peleas. Si su esposa no hubiera sido tan egoísta. «No culpes a Rebeca, fuiste tú quien insistió en que acelerara las cosas». Olivia apoyó a su amiga lo mejor que pudo. «No tienes idea de cuántos colegas te apoyan. Todo el mundo ve quién tiene realmente la culpa». Pero su reputación en el mundo académico se resintió, sobre todo después de la carta anónima a la administración de la universidad sobre el comportamiento poco ético del profesor Brown. «Es Margaret», dijo Olivia con confianza. «Está intentando vengarse». Rebeca miró en silencio la carta sobre la revisión de su docencia, pero el apoyo de sus colegas fue más fuerte que la calumnia. Un mes después, Margaret echó a David del apartamento. «¡Fuera! Eres el mismo mentiroso que eras con ella». Intentó volver con Rebeca. «Cariño, lo entiendo todo. Empecemos de nuevo». «No», respondió ella con firmeza. «Ya he pedido el divorcio». La verdad se fue revelando poco a poco. Resultó que David llevaba una doble vida desde hacía años. Margaret no era la primera ni la única. Había planeado una estafa tras otra utilizando a mujeres y su dinero. «Sabes», le dijo Rebeca a Olivia, «lo peor no es la traición. Lo peor es darte cuenta de que llevas 15 años viviendo con una ilusión». Las cosas fueron mejorando poco a poco en la universidad. A los estudiantes les gustaban sus clases, sus colegas la apoyaban, y la auditoría de su docencia no hizo sino confirmar su profesionalidad. «Te conocemos como una gran profesora», dijo el decano. «No dejes que los problemas personales arruinen tu carrera». Rebeca se asomó a la ventana de su apartamento, ahora solo suyo, y contempló la ciudad. En algún lugar
David seguía tejiendo sus intrigas, pero ya no importaba. Se había protegido a sí misma y a su futuro. A veces la pérdida no es el final, pensó. A veces es el comienzo de una nueva vida. La mañana del juicio comenzó con lluvia. Rebeca estaba de pie junto a la ventana de su clase de la universidad, mirando cómo las gotas resbalaban por el cristal. La vista del divorcio iba a empezar dentro de una hora. ¿Estás preparada? Olivia entró en el despacho con un vaso de café de papel. No lo sé, respondió Rebeca con sinceridad. 15 años. Y todo termina hoy en el juzgado. En el juzgado se encontraron con Margaret. Parecía cansada y enfadada. ¿Has venido a ver el final?, preguntó Rebeca con calma. Nos arruinó la vida a las dos, respondió Margaret de repente. ¿Sabes que ya ha encontrado otra víctima? Rebeca no dijo nada. Sabía que la detective la había mantenido al corriente de todos los casos de David. La sala se iba llenando poco a poco. David estaba sentado con su abogado, evitando la mirada de ella. Parecía viejo y cansado. «Pónganse en pie. Se abre la sesión», anunció el secretario. «Comienza la vista». El abogado de David intentó presentarlo como una víctima de las circunstancias. «Señoría, mi cliente solo quería lo mejor para su familia. Vender el piso podría haber sido una gran oportunidad de inversión». «¿Una oportunidad de inversión?», le interrumpió el abogado de Rebeca. «Permítame presentarle pruebas de cómo su cliente planeaba utilizar el dinero». Fotografías, documentos, grabaciones de conversaciones aparecieron en la pantalla. Todo lo que el detective había recopilado. «Señoría», continuó el abogado de Rebeca, «tenemos un caso clásico de intento de fraude. El señor Brown planeaba vender la propiedad común sin el consentimiento de su esposa y llevarse el dinero al extranjero». David palideció. «Eso no es cierto. Yo solo... ¿Solo qué?». Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca le miró directamente. «Simplemente planeabas robar todo lo que habíamos construido juntos». La habitación se quedó en silencio. «Tengo un testigo», anunció el abogado de Rebeca. «La señorita Margaret West». Margaret subió al estrado y su testimonio fue demoledor. «Sí, me prometió una nueva vida en España. Dijo que el dinero de la venta del apartamento se destinaría a nuestro negocio conjunto, pero entonces descubrí que no era la primera ni la única». David se puso en pie de un salto. «No puedes...». «Siéntate», el juez golpeó su mazo. «Continúe, señorita West». Margaret se lo contó todo. Los planes de fuga, las otras mujeres, el fraude financiero. Con cada palabra que decía, David se retorcía más y más en su asiento. Tras una pausa, el juez anunció la decisión. «Dadas todas las pruebas presentadas, el tribunal concede la demanda de divorcio. Además, dado el intento de fraude por parte del demandado, todos los bienes adquiridos conjuntamente se transfieren al demandante». Rebeca sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No de pena, sino de alivio. «Esto no ha terminado», gritó David mientras le acompañaban fuera de la habitación. «Te vas a arrepentir». Pero sus amenazas sonaron vacías. Todos los presentes habían visto su verdadero rostro. Después de la reunión, Margaret se acercó a Rebeca. «No estoy pidiendo perdón, pero tienes que saber que nos engañó a las dos». «Lo sé», respondió Rebeca, «pero ahora no importa». Por la noche se sentó con Olivia en su apartamento, ahora oficialmente solo suyo. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga. «Es extraño», Rebeca miró por la ventana. 15 años. Uno pensaría que dolería más. «¿Quizá llevas mucho tiempo preparada para dejarlo marchar?» «Tal vez», sonrió. «¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviada». Al día siguiente en la universidad, sus compañeros evitaron con delicadeza el tema del juicio, pero Rebeca notó miradas de simpatía. Sin embargo, ahora no le importaba. Había un sobre su mesa, la confirmación oficial del divorcio. El final de 15 años de matrimonio estaba contenido en un solo documento.
Había pasado un año desde el divorcio. Rebeca estaba sentada en su despacho de la universidad revisando el trabajo de los estudiantes. De repente, sus ojos se posaron en un artículo de periódico que Olivia había traído. Famoso director de ventas detenido por fraude. David Brown está acusado de numerosos fraudes financieros. ¿Lo has visto? Olivia entró con 2 tazas de café. Rebeca dejó el periódico. El detective me avisó ayer. Resultó que después del divorcio, David había continuado con sus maquinaciones. Nuevas mujeres, nuevas promesas, nuevos planes para escapar al extranjero. Pero esta vez, la suerte le había dado la espalda. ¿Cómo estás?, preguntó Olivia con cautela. ¿Sabes? Rebeca miró por la ventana. No siento nada, absolutamente nada. Decía la verdad. Ese dolor, esa traición, todo había quedado en el pasado. Ahora tenía su propia vida. El apartamento que había defendido se había convertido en su fortaleza. Rebeca lo renovó, cambió los muebles y borró todo rastro de su vida pasada. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. S.R.A. ¿Brown? Soy Margaret. Rebeca se puso tensa. ¿Sí? Quería darle las gracias. Tu testimonio ayudó a la policía a descubrir todo el plan de David. No lo hice por ti. Lo sé. Pero gracias de todos modos. Después de la llamada, Rebeca se quedó mirando la ciudad desde la ventana de su despacho durante largo rato. Abajo, los estudiantes se apresuraban a ir a clase y la vida seguía como siempre. Por la tarde, subía las escaleras de su apartamento cuando se encontró con su vecina. «Rebeca, me alegro tanto de verte. ¿Te has enterado de lo de tu ex?» «Sí, señora Thompson. Sabes, siempre sentí que algo andaba mal con él. Hablaba demasiado dulcemente». Rebeca solo sonrió. Ahora no le importaba hablar así. En su apartamento, encendió la luz y puso la tetera. Sobre la mesa estaba el manuscrito de su nuevo libro, The Psychology of Adultery, An Inside Look. El editor ya había firmado el contrato. ¿Quién iba a pensar, se dijo, que de ahí saldría algo útil? El teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. ¿Cenamos mañana? ¿Celebrando tu ascenso? Sí, eran más buenas noticias. La habían ascendido a jefa de departamento. Rebeca se asomó a la ventana con una taza de té. Debajo de ella parpadeaban las luces de la ciudad, la misma ciudad donde había experimentado la traición, el dolor y el renacimiento. De repente sonó el timbre. Un mensajero estaba en el umbral con un ramo de flores. S.R.A. Brown, esto es para usted, de parte del personal del departamento. La tarjeta decía: gracias por su fortaleza de espíritu y su profesionalidad. Usted es nuestra inspiración. Rebeca puso las flores en un jarrón y volvió a la ventana. La vida seguía. No como había planeado 15 años atrás, pero quizá incluso mejor. A veces, pensó, las peores cosas que nos pueden pasar allanan el camino para lo mejor. Se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Tenía mucho trabajo por delante, conferencias, un libro, nuevos proyectos, pero ahora era su vida, su elección, su camino, y en algún lugar de la ciudad, David esperaba el juicio en un centro de detención preventiva. Su historia había terminado, la suya acababa de empezar.